España ya sabemos que su papel es el que es, pero no ves nada de esperanza. Y te lo digo también en un sentido, y es que cuando nosotros hacemos estos vídeos, las personas que son, bueno, nuestros detractores, nuestros contrarios, siempre tienden a achacarnos que nos vayamos a vivir a Rusia, que no queremos a España, que, bueno, que no somos patriotas. No sé, ¿qué opinión te merecen estas cuestiones en torno a España, no? ¿Hay Eh, viabilidad en...? Aquí hay un factor, o sea, hay una cuestión que yo creo que hay que explicar precisamente para contestar a gente que piensa que, hombre, si vemos también lo de Rusia, es porque no somos parte del español que no vayamos a Rusia. Primero, irse a Rusia y no está mal, ¿eh? Hay, es decir, hay un flujo ahora mismo de norteamericanos y alemanes que se están yendo a Rusia, que es importante, es un fenómeno. Ya en RT han hecho algún documental al tema porque ya, es bastante significativo. Pero bueno, no se trata de eso. Uno debe decir, mm, vamos a ver, si eh, aceptamos que los gobiernos europeos han cedido prácticamente, los gobiernos, estados europeos, han cedido prácticamente su soberanía nacional a instituciones supranacionales, como sea la Unión Europea, la OTAN, ¿no? Que están al servicio de los intereses de Norteamérica. Olvidémonos de los intereses de Norteamérica. Lo cierto es que se ha cedido la soberanía. Si no tenemos soberanía, no podemos decidir nuestro propio destino. ¿Vale? Luego, la primera labor de un patriota, de alguien que se dice español, es poder decidir el destino como españoles. Es decir, es tener la capacidad esa de decidir, tener la soberanía. Igual que a nivel de política interior, la soberanía se expresa mediante las elecciones, donde la población escoge a aquellos que les van a representar y van a llevar adelante las leyes y la ejecución de esas leyes. A nivel internacional, la soberanía es la que nos permite decidir qué camino quiere tomar España, a quién le quiere comprar el petróleo, con quién quiere aliarse para mandar una sonda a la Luna, con quién quiere tener relaciones culturales o intercambiar estudiantes universitarios. Es decir, tener la capacidad de decidir si quiero obtener bases militares extranjeras aquí o no, y si quiero con quién, y si quiero estar en una alianza militar con quién. Es decir, esa soberanía ahora mismo España no la tiene. Y la labor de un patriota es conseguir que tenga esa soberanía. Y si no tiene soberanía España es porque está supeditada a otro tipo de intereses, a otro tipo de poderes. ¿Mm? Evidentemente, parte de, esos, quizá, parte de los poderes que hemos hablado es estas instituciones supranacionales, como son la Unión Europea y la OTAN. También a poderes económicos y organizaciones dirigidas por oligarquías económicas, Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o otro tipo de instituciones internacionales, públicas y privadas. Foro Económico Mundial, que marca directrices a las distintas élites, que luego siguen los gobiernos, como la Agenda 2030 de Naciones Unidas y todo este tipo de cosas. Es decir, bien, pues ya sabemos de quién estamos siendo vallados, ya sabemos quién nos secuestra la soberanía. Ponerte enfrente de esos que secuestran tu soberanía es ser un patriota. Y, por tanto, tienes que ser amigo, aunque solo sea por el interés te quiero, Andrés, tienes que ser amigo con aquellos que te enfrentan a ese mismo poder, porque está en tu misma lucha. Esa es la razón por la que uno puede decir, no, es que en esta situación yo prefiero la victoria de Rusia. Por patriota español, porque la victoria de los otros, no de los ucranianos, que ya sabemos que aquí son los que ponen los muertos, no, la victoria de los otros es reforzar precisamente a aquellos que secuestran nuestra soberanía nacional. Y el que no quiera ver esto, pues lo siento mucho, es ignorancia, o es que no lo ha pensado bien, ¿eh? O es que está obnubilado por otro tipo de cosas ideológicas o de otro tipo que no tienen nada que ver con el análisis geopolítico de la cuestión,
o es un traidor. Así de claro. Que escoja cuál es su caso. Cada uno que escoja cuál es su caso. Pero esa es la razón por la que alguien no hace para ser, para pensar que es mejor, que nos conviene más la victoria de Rusia, no hace falta decir que no es un patriota español o que se vaya a vivir a Rusia. A lo mejor, oye, pues si para vivir igual está mejor las Maldivas, la cosa que tenga dinero. Ahí es igual mucho mejor las Maldivas. ¿Mm? Pero vamos, suelen ser los mismos que te dicen eso de que te vas a vivir a Rusia, son los mismos que te lo dicen con una camiseta con una bandera yanqui y no se van a vivir a Estados Unidos. O lo que es peor, con la Unión Jack, que ocupa una parte de nuestro territorio nacional y a la cual le consideramos aliado porque estamos en una organización militar en la cual son aliados, aliados entre comillas. ¿Y eso qué? Eso es de patriotas. Esos son los salvapatrias. Entonces, bueno, yo creo que el caso español es como otros casos de la Unión Europea. Somos países supeditados a intereses foráneos. Para ello se necesitan unas élites dominadas, no solo política, que parece que siempre estamos pensando en el Feijóo, el Pedro Sánchez de turno, no solo políticas, económicas, financieras, sociales, intelectuales, que realmente, de forma consciente o no, trabajan para el enemigo. Y dirás tú, ¿pero quién es el enemigo? El enemigo es aquel que secuestra tu soberanía, que se te impide decidir como país. Oye, no sé, a lo mejor mi razonamiento está equivocado, pero a mí nadie me lo ha rebatido, en el sentido de que un patriota es lo que digo que es un patriota. Patriota no es el de la pulserita, la bandera de España y el que está esperando que gane la selección de fútbol, que está muy bien, no, yo no digo nada en contra. Sí, pero claro, eso no es, solo eso no puede ser el patriotismo. Porque al final, ¿qué es la patria? ¿Qué es la selección española de fútbol? La paella, el jamón del jabugo, la manzanilla y el vinito de Jerez, ¿no? Eso es la patria. Hombre, no puede ser, ¿no? La patria es una comunidad, cual reúnas una serie de factores que te hacen sentirte del mismo cuerpo social que otro, que tu vecino, que el otro, que tus amigos, que tu familia, además, que tiene unas características muy determinadas y que tiene la capacidad de decisión dentro de un territorio marcado por unas fronteras. No hay soberanía. Si no hay soberanía, bueno, pues un país ocupado, protectorado, bueno, pues ese es el problema de estos países africanos que hemos hablado, que quieren tener soberanía, que quieren decidir su destino, recoger la riqueza que da su tierra, desarrollar su país. Claro, está supeditado a fuerzas extranjeras, a los intereses de otros, a fuerzas oscuras que ni siquiera son los intereses de otro país, sino de élites que manejan pues eso, determinados circuitos financieros, económicos y culturales o mediáticos. Poder, en última instancia. Pues todo el tiempo poder sobre ti. Si tienes poder sobre ti no eres libre. Si no eres libre no puedes ser soberano. Es que es una cadena de razonamiento encadenado. Y patriota es el que quiere, efectivamente, recuperar esa soberanía. Y coincidirá con otros en el mundo que luchan por esa soberanía. En otro momento histórico que son los rusos. Los rusos, son los chinos también, y los brasileños y los sudafricanos, y los iraníes y los coreanos.
todo aquel que lucha por ser como es, mantener su identidad, por su soberanía, por su capacidad de decidir, su libertad, su independencia. Y ya está. Bueno, no es un tema que sí, a mí me lo han dicho alguna vez. No, digo, joder, pues si están contentos, están con el tema de Rusia, pues vete a vivir allí. Digo, hombre, entonces si tú estás contento con el mundo norteamericano, vete a vivir a los Estados Unidos. Vaya, patriota. Bueno, el patriota es decir, no, voy a luchar aquí. Igual yo tengo alguna oportunidad de quedarme en Rusia, ¿eh? Es decir, es decir, son mi vida personal y nadie lo sabe, pero yo podía quedarme allí. Como digo, explicado, tiene un grave problema ahora. Hace falta mano de obra cualificada. Mucha mano de obra cualificada. ¿Cuál oportunidades hay? O sea que, bueno, yo creo que es una crítica un poco superficial, ¿no? Muy crítica de cuñado, de barra de bar, ¿no? Creo que no entran a razonar realmente por qué alguien puede tener una posición en un sentido o en otro. Es decir, por qué alguien piensa que la Unión Europea es lo mejor que nos pasó en la historia moderna. Bueno, hombre, todo tiene sus luces y sus sombras. También ha habido alguna cosa buena que nos vino bien, ¿no? Hubo inversiones aquí de la Unión Europea y el Fondo Social Europeo pues permitió crear algunas infraestructuras importantes, ¿no? Es decir, todo hay que decirlo. Es decir, pero, a ver, una cosa es lo que nos interesa en un momento determinado, coyuntural, en una negociación muy determinada para entrar en la Unión Europea, y otra cosa es hablar de patria. Y otra cosa es hablar de si uno es o no es un patriota. Porque entonces estamos hablando de cosas muy serias, muy serias. Por eso la patria, el patriotismo hay que diferenciarlo muy bien de la patriotería, porque la patriotería se acaba convirtiendo, como decía el clásico, en el último refugio de los canallas. Es decir, aquel caparazón que les sirve para encubrir sus bastardos intereses. La patria es una cosa mucho más seria. Y es lo más que puedo decir al respecto. Bueno, Hoy por lo que no es poco, que no es poco. Bueno, a esas personas bueno, que se quieren ir a vivir a Estados Unidos o que desearían vivir en Estados Unidos, que no se vayan a Estados Unidos, que se vayan a los países a los que Estados Unidos y Occidente les ha llevado democracia, que eso sí que es de verdad lo que les gustaría. no, pero no te creas, yo también les deseo que se vayan a esta la situación, que vean la situación social de estos. De verdad. Es decir, yo no tengo un interés en ir, dudo que me dejen entrar, ¿sí? Pero vamos, compañeros que tengo que van, es decir, vienen muy desanclados también, ¿eh? Y muy decepcionados de la situación. Así que bueno, esperanza en si el papel en España, que se pueda, que la gente tiene que ir tomando conciencia. Tiene que ir tomando conciencia. De, todos tenemos una responsabilidad y el pueblo español tiene que tener respeto por sí mismo, tomarse la vida en serio, y dejar las frivolidades para los momentos en los que hay que ser frívolo, solo ahí. ¿Sí? Pero tiene que mm, sen- mm, sentir más orgullo, tener un poco de orgullo propio, respetarse. Y a lo mejor entonces podemos pensar que, que hay una posibilidad de solución y que igual podemos cambiar las cosas. Pero en el momento, sinceramente, tengo que ser pesimista, ¿eh? No veo muchas posibilidades. Entonces, a ver, yo sé que claro, no puedes echar la culpa a gente que se levanta todos los días a currar, se mata a trabajar, tiene que matar a los niños, su casa, pagar las facturas. Es decir,
sea, sabemos lo que es eso. Pues, no lo puedes culpabilizar. Es decir, no somos los culpables. ¿Mm? Pero al menos sí que, decir, empezar a pensar un poquito las cosas. No votar frívolamente como si estuvieras mandando un mensajito a un plato de televisión. Hay que pensar quién se merece los aplausos. ¿De verdad de los que votamos merecen los aplausos? ¿Merecen el voto? Si no lo pensáis que no lo merecen, ¿para qué les votáis? ¿Por qué? ¿En qué tonturria os han metido en la cabeza para que hagáis algo que si lo pensáis, es decir, no, si merece no se lo merece? Pues no lo hagas. Seamos libres. A ver, pues yo creo que ahí, si la población española de otros países empieza a tomar un poco, a hacerse la pregunta, a tomar un poco de conciencia eh, y reflexionar, empezar a eso, a respetarse un poco, a tomarse las cosas en serio, no frivolizar con cosas que son muy serias, pues entonces igual hay esperanza. Es decir, oye, todos pueden leer para conocer nuestra historia, los errores que hemos tenido y los aciertos, de lo que podemos sentirnos orgullosos y de lo que no. Es decir, y entonces, por lo mejor, pues hay posibilidad de algo. Ahora mismo no se dan condiciones, vamos, de ninguna de las maneras. No lo veo. Pero ojalá me equivocara, ¿eh? Ojalá me equivocara. Y tuviera que venir aquí y decirte, Miguel, ahora sí. ¿Eh? Pero bueno, pero verlo, ¿eh? Bueno, aquí serás bienvenido siempre que quieras, Juan Antonio. Eso los más que sabes, ¿no? Bueno, pues Juan Antonio, yo por mi parte te agradezco mucho tu compañía hoy. Ha sido muy grato la conversación, como siempre, es decir, como siempre. Y bueno, yo a todos los espectadores que nos están viendo les agradezco enormemente su compañía también, porque bueno, el chat ha vibrado en todo momento. Ha habido muchas muestras de cariño, corazones, también donaciones, que también os lo agradezco a todo el mundo. Y bueno, simplemente... Aquí, tiene que estar de vacaciones. Bueno, yo creo que alguno está de vacaciones, pero simplemente que sintonizan. El agradecimiento es mío porque, bueno, nuestro, ¿no? Por el programa. Es decir, que la gente, bueno, pues esté atenta. Yo lo agradezco mucho. Yo iba a seguir diciendo lo mismo, estuvieran más o menos, es decir, que no siempre lo podrán ver después, pero vamos, me doy las gracias, ¿eh? Me siento honrado por ello. Bueno, pues aquí siguen las palabras de agradecimiento, Juan Antonio. Por mi parte, eso. Mañana no vamos a tener directo para que todo el mundo lo sepa, que después si no me acusan de que no hizo. Mañana no habrá directo, volvemos el domingo. Y Juan Antonio, yo por mi parte me gustaría que tú despidieras la retransmisión de hoy, agradeciéndote nuevamente que nos hayas acompañado. Y bueno, hasta la próxima y somos todo oídos para esa despedida, Juan Antonio. Bueno, yo decir, mira, desde la última vez que hablamos, aparte de las cosas de la guerra de Ucrania, ha surgido todo el tema de África, ¿no? Lo he dicho antes en el programa, yo creo que esta es un ventanuco más que nos dice que estamos en medio de esos procesos históricos que merece la pena vivir. Entonces yo animo a vivirlos, que la gente se interese más y, hombre, pues estamos en un proceso, en un momento que algún día hablarán los libros de historia. Eso espero. Que sea tan importante que algún día aparecerán los libros de historia. Quizá cuando ya no estemos ninguno aquí. Serán nuestros nietos, nuestros bisnietos, de aquella época. Fíjate, todo lo que ocurrió entonces. Y que sea para bien. Y en ese sentido, pues oye, yo creo que merece la pena que lo vivamos, ¿eh? Así que animo a que nos mantengamos en la trinchera, ya que acabamos de guerras, pues que nos mantengamos en la trinchera. Siempre en pie, en medio de las ruinas. Pues ahí aguantaremos, Juan Antonio. Un fuerte abrazo y gracias por venir y a todos los espectadores igualmente. Venga, hasta la próxima. Adiós.